En el año 1978, no sin dificultades y después de un periodo de prácticamente 40 años de régimen autoritario, los españoles entonces, bueno, yo voté también, tenía 23 años, pues fueron capaces de ponerse de acuerdo para aprobar una Constitución. Eran personas con planteamientos políticos incluso vitales diferentes sobre muchas cosas. Había gente que había estado en el régimen anterior, incluso como ministros, otros llevaban años viviendo fuera de España, en el exilio, otros estuvieron en la oposición y las formas de ver las cosas eran diferentes. Pero se hizo un gran esfuerzo y se hizo un texto constitucional que fijó reglas de juego. Era un texto constitucional que no le gustaba demasiado ni a unos ni a otros, pero esa era su gran virtud, el que no le gustaba demasiado ni a unos ni a otros. Era el texto constitucional que al final nos iba a servir a todos de cara al futuro. ¿Qué significó esa Constitución para España? Esa Constitución significó democracia. Hoy parece algo normal, pero entonces no lo era. Por eso democracia, que no era poco, la garantía de nuestra libertad, de nuestros derechos fundamentales, se estableció también una forma de Estado y se estableció, y esto es muy importante, una organización territorial del Estado, un modelo de Estado absolutamente diferente al que existía en aquel momento. Y en aquel modelo de Estado, en aquel entonces, todo el mundo cedió en sus planteamientos. Había gente que no quería que existiera el Estado autonómico, que quería un Estado central y nada más. Había otros que probablemente hubieran querido ir más lejos, como era el caso, por ejemplo, del Partido Nacionalista Vasco, que se abstuvo por esta razón. Pero al final se hizo un sistema de descentralización política que puedo decirles a ustedes que, salvo el caso de Canadá, y es discutible, porque es discutible, es el más descentralizado del mundo. Es decir, lo que tenemos en España no existe en ningún lugar del mundo. El Gobierno que yo presido gasta el 20% del gasto público total español. Hace la política económica, exterior, defensa, interior, pero no en todas las comunidades autónomas, y las grandes obras de infraestructura. Las comunidades autónomas están entre el 38 y el 39% del gasto público total, acercándose ya al doble de lo que gasta el Gobierno de España. Y luego hay un gasto muy importante que es pensiones, pero en fin, no lo cuento en ese apartado, y las corporaciones locales están en el 13 o 14%. Por tanto, tenemos un Estado con un nivel de descentralización mucho mayor que el de Estados Unidos, mucho mayor que el de Alemania y mucho mayor que el de los pocos, porque realmente son pocos, Estados federales, así llamados, que existen en el mundo. Bien, ¿se puede modificar esa Constitución? Sí. La hemos modificado 2 veces, en 2 oportunidades. Una de ellas para el voto de los extranjeros en las elecciones municipales, los comunitarios, y la última vez hace pocas fechas, cuando introdujimos en la Constitución el Pacto Fiscal de la Unión Europea para controlar el déficit y la deuda pública y para actuar con equilibrio presupuestario. Mi partido votó esas 2 reformas y las votó fundamentalmente porque eran reformas sensatas, muy positivas y porque si no, no podríamos hacer eso que era necesario para España. Me dice usted ahora, hay algunos partidos que quieren que se reforme la Constitución. Bueno, eso no está mal, hay cosas que es bueno en la vida que se adapten. Ha pasado tiempo desde que se aprobó la Constitución en el año 1978. Y dice, ¿usted está dispuesto? Yo sí, yo estoy dispuesto a hablar. Pero me gustaría que se me dijera una cosa. ¿Qué es lo que se quiere reformar? Es decir, si yo sé lo que esos partidos políticos quieren que se reforme, estoy dispuesto a hablar de una reforma de la Constitución. A alguno de esos partidos políticos que quieren reformar la Constitución, yo les he preguntado ¿qué queréis reformar de la Constitución? Y ahora voy a hacer algunas preguntas. Bueno, la primera pregunta, ¿esto es para contentar a alguien? ¿Es para evitar algún problema que se haya generado en los últimos tiempos en España? ¿Es para eso? No lo sé. ¿Serviría esa reforma para contentar a ese alguien o, como piensan algunos, no serviría? Y a partir de ahí, ¿cuáles son las preguntas que hay que hacer? ¿Qué se quiere? ¿Una reforma con más competencias para las comunidades autónomas o con menos? Si es con más, ¿cuáles? ¿Qué competencias tiene que ceder el Estado? ¿Las grandes obras de infraestructura, aunque circulen por 5 comunidades autónomas? ¿La política exterior? ¿La de defensa? ¿O la política económica? ¿Se quieren más competencias? ¿Se quieren menos?
porque hay fuerzas políticas que piden que el Estado recupere algunas competencias. Las hay, fuerzas políticas, y están representadas en el Congreso de los Diputados. ¿Qué hacemos con el modelo de financiación de las distintas comunidades autónomas españolas? ¿Estamos todos de acuerdo en el convenio y en el concierto? Porque hay algunas fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados que quieren que se supriman. ¿Extendemos el modelo del concierto y del convenio a todas las comunidades autónomas o solo algunas? ¿Las competencias son iguales para todas las comunidades autónomas, que se supone que es lo que dice un Estado federal? ¿O, por el contrario, nos apuntamos a eso que algunos llaman federal asimétrico, aunque sean dos palabras contradictorias en sí mismo? ¿Vamos, como pretenden algunos, a una igualdad o, como pretenden otras fuerzas políticas, a una diferencia? ¿En qué se plasman, en qué normas jurídicas, los hechos diferenciales que hay entre las distintas comunidades autónomas? Estas son algunas de las preguntas que hay que hacer. ¿Es posible, creen ustedes, en este momento hacer una Constitución con el mismo nivel de consenso que la Constitución de 1978? ¿Ustedes creen que es posible? Yo creo que es posible que el Partido Popular y el Partido Socialista se pongan de acuerdo. Creo que es posible. ¿Pero creen ustedes que es posible que aquellos que quieran el derecho de autodeterminación la vayan a apoyar? ¿O es que creen que debemos poner en nuestra Constitución el derecho de autodeterminación, que no existe en ninguna Constitución escrita del mundo? Existía en la yugoslava, en la de la Unión Soviética y en la de Etiopía. Bueno, estas son las preguntas que hay que hacer, que no son preguntas menores. ¿Esto es para resolver los problemas de alguien? ¿Los vamos a resolver con una reforma de la Constitución? ¿Y cuál es esa reforma? ¿Liquidamos el principio de igualdad de todos los españoles o no? ¿Federalismo simétrico o asimétrico? ¿Más o menos competencias para el Estado? ¿Este es el momento hoy? ¿Vamos a tener en España una Constitución con más o menos consenso que la anterior? Yo, sinceramente, comprendo este debate, entiendo este debate, entiendo a todo el mundo. Todo el mundo sabe lo que hay que hacer, seguramente. Lo que pasa es que yo tengo la responsabilidad que tiene el presidente del Gobierno de un país. Y, por tanto, estoy dispuesto a escuchar, pero todavía no he visto en quienes plantean una reforma de la Constitución la concreción de eso que no deja de ser un discurso, que está bien, en nada concreto. Hay quien dice, oiga, abrimos, con perdón, el melón y ya veremos qué es lo que pasa. Bueno, ¿y de qué vamos a debatir allí? ¿De la forma de Estado? ¿Le interesa a España ese debate ahora? ¿Vamos a debatir allí de si la soberanía nacional es nacional o se parte, a diferencia de lo que ocurre en todas partes? Vamos a debatir allí si seguimos el proceso de integración europea que creo que quieren todos los españoles, o por el contrario, mientras unos están en procesos de integración y de unión, aquí pues empezamos con un proceso diferente. Estas son las grandes preguntas. Y este es un asunto en el que creo que no es bueno el eslogan. Lo importante son los contenidos. En general lo es en cualquier faceta de la vida. Pero en un tema de estas características, como son las reglas de juego, que es lo que es una Constitución, creo que lo es con mucha mayor razón. En resumen, estoy dispuesto a escuchar todas las propuestas de reforma de la Constitución que se hagan. Todas. Pero me gustaría que se hicieran. Y me gustaría que tuvieran un mínimo de consenso. Porque creo que en este momento una Constitución para solo dos partidos no es el mejor servicio que se le puede hacer a España.